Amigos, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de Uno por Uno, su programa a través de la Agencia de Noticias Andina, su canal online. Y esta vez estamos muy orgullosos de tener acá con nosotros al maestro Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias y bienvenido. Más bien, somos bienvenidos a su casa, acá al Gran Teatro Nacional. No, muchas gracias por la invitación y sí, son bienvenidos. Con gusto responderé sus preguntas. Maestro Valcárcel, ustedes acaban de estar en el Festival Cervantino, uno de los más importantes de América Latina. Estuvieron en Guanajuato y en el Distrito Federal. Ha sido singular estos conciertos porque han sido no solo con los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, sino también con artistas vernaculares en general, representativos populares peruanos. Brevemente, ¿qué nos puede decir de esa experiencia en el Cervantino? Fue una experiencia muy bonita, la propuesta fue novedosa ciertamente, porque la idea era llevar en un espectáculo que no podía durar más de hora y media, como son los conciertos de la Sinfónica, ¿no? En ese margen, llevar lo mejor y lo más variado del repertorio nacional. Entonces, creo que la idea y la elección pretendió dar una muestra panorámica, ¿no? Para un público que no conoce la música peruana, ¿no? Y lo dividimos en dos partes, básicamente, ¿no? Una parte de música sinfónica académica y la otra parte de música popular. Y tuvimos la presencia de 5 invitados de lujo, ¿no? Manuel Chaprado, Dina Paucar, Eva Young, Lucho Quequesana y Jean-Pierre Magnet, quienes ya en el pasado muchos de ellos han venido trabajando con la orquesta, ¿no? En algunos espectáculos, y entonces teníamos mucha familiaridad y conocimiento de la música de cada uno de ellos. Entonces el trabajo fue fácil, ¿no? Por ese lado y la respuesta del público fue muy buena, ¿no? ¿Y los críticos qué dijeron de esta propuesta peruana? ¿Habrán corrido al día siguiente a ver qué decía la crítica? No, yo creo que en líneas generales fue una buena imagen la que dejamos. Fue muy recibido el espectáculo, tanto por el público peruano, los residentes peruanos en México, como el público propiamente mexicano, quienes descubrieron propuestas musicales en el Perú muy valiosas, que vienen desde el siglo XIX, ¿no? Porque la propuesta inicial mía era ver 3 siglos casi, ¿no? En un espectáculo. Claro, ¿no? En el concierto que hicimos en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, ¿no? Incluí obras de compositores académicos de los últimos 150 años, ¿no? Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Entonces la idea era dar una muestra de lo que se ha producido en los últimos 150 años, ¿no? que más o menos son los años en que se ha hecho música orquestal, sinfónica propiamente en el Perú, ¿no? Y creo que eso ha sido muy aleccionador para el público y motivo de mucho orgullo y descubrimiento para el público peruano. Lo importante es de que este es el segundo viaje internacional de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Abre una carrera, digamos, internacional de nuestro primer elenco de música, ¿no? El primero fue el año pasado en Bogotá, ¿no? Fue el año pasado para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y fue nuestra primera gira internacional desde 1946, más o menos, en que la orquesta viajó a Chile, ¿no? Desde entonces la orquesta nunca hizo una gira internacional, entonces es sorprendente. Y aquella vez fue la primera y esta ha sido la segunda, México, el Festival Cervantino, que es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, tal vez el más importante. Más de 44.000 personas creo que iban este año. Sí, es un número grande. Sí. Y vendrán otros viajes ya más. Sí, porque la idea es que siga, ¿no? Sí, la idea es que esto siga, que la orquesta pueda llevar el acervo musical peruano a otros países, difundir la obra de nuestros compositores más representativos, ¿no?
También esto sirve de impulso artístico para los integrantes de la orquesta misma, ¿no? Es un espacio en el que es una prueba de fuego para cualquier músico, ¿no? Tanto el director como los integrantes. Así que creo que eso ayuda, enriquece y no se debe perder, ciertamente. Así que los planes son seguir con las giras, tanto nacionales como al exterior. A eso quería ir, porque también hay una presencia de la Orquesta Sinfónica a nivel nacional que se está dando. El año pasado fue muy valioso, por ejemplo, porque dieron creo que más de 20 conciertos en todo el país, ¿no? Además de las temporadas en Lima. Este año vamos a hacer un breve recuento, maestro. Sobre todo las temporadas han sido en Lima, ¿no? Ya estamos terminando una. Este año, ¿cómo lo podemos ver en el plano nacional? ¿Cómo ha ido para la orquesta? Este año hemos hecho algunas presentaciones en el norte chico de Lima, ¿no? Barranca, Chancay, Huacho. Ciertamente la frecuencia bajó respecto al año pasado y al anteaño, en donde fuimos a muchas partes del Perú, ¿no? Hicimos la primera gira a Puno, por ejemplo. Nunca habíamos llegado a Puno. La orquesta en 77 años no había llegado a una ciudad que para mí es, eso fue histórico. En lo particular es emblemática, porque mi familia viene de allí, mi familia paterna. Hemos ido a Cajamarca, Cusco, Arequipa, Trujillo, ¿no? A Huánuco. Y entonces son experiencias de las más enriquecedoras para nosotros, ¿no? Saber que estamos llegando a sitios en donde hay tradición musical o no la hay, pero que tiene un público siempre ávido de escuchar y conocer su música clásica, ¿no? Peruana. Por lo tanto, uno se siente realmente útil, ¿no? Uno siente que hace un servicio al país, ¿no? ¿Y usted le llama clásica o cómo prefiere llamarla? Yo no tengo ningún problema en llamarla clásica, ¿no? También le llamo académica, ¿no? Indistintamente, dices. Indistintamente. Lo interesante es de que, por ejemplo, mi productor me preguntaba, ¿y cómo va el tema de los públicos? Pero estos viajes tienen también un afán de crear públicos, ¿no? O sea, hay una formación de públicos, porque uno de los ojos es justamente los escolares, ¿no? Sí. Por ahí no solo como talento, sino para que aprecien, también tengan esta sensibilidad nueva con otro tipo de música que usualmente no está a la mano, lamentablemente, Sí. ¿no? Y es un trabajo que hacemos en conjunto, tanto Dirección de Elencos Nacionales, del cual dependemos, ¿no? Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional, y el Gran Teatro Nacional, que es el teatro donde actuamos, ¿no? La Sinfónica siempre ha hecho una temporada descentralizada y también didáctica, ¿no? Con el fin de ganar un nuevo público, ¿no? Llegar a sitios en donde la música no llega con facilidad. Y también el teatro tiene un programa dedicado a la formación de públicos. Entonces todas estas iniciativas, tanto propias como las del teatro, Conjugan ahí. Claro, ocasionan que tengamos un público ahora nuevo, pero muy identificado, ¿no? Y el público nuevo es muy útil, sobre todo para una orquesta como la nuestra, que está proponiendo repertorios nuevos, ¿no? Creo que el público nuevo, novato, joven, ¿no? O diletante, como le queramos llamar, tiene ciertamente una actitud más abierta, es más receptiva, no tiene tantos prejuicios, ¿no es cierto? Y nuestro repertorio, sin escapar del repertorio tradicional orquestal universal, ha pretendido abarcar otras ofertas musicales. Ha pretendido también especialmente enfocarse en la música del siglo XX y XXI. Peruana. Y tanto universal como peruano, ¿no? Y es un repertorio en muchos casos muy exigente, que no es fácil,
¿no? Pero que sin embargo esa actitud curiosa y desprejuiciosa ayuda para el entendimiento, ¿no? Creo que eso ha sido importante. Y a nosotros como orquesta nos encanta llegar a tocar para los públicos nuevos, los chicos, los estudiantes, eso es importante. Casi todos nuestros ensayos generales, que son los últimos ensayos previo, el último ensayo previo al concierto final, ¿no? Son abiertos al público. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces hemos tenido no solamente el público que va a los conciertos, sino los que van a los ensayos, entonces se multiplica. ¿Y se le acercan muchos niños, jóvenes? Sí, claro, parte de este muy curiosos programa por los instrumentos. Es que un poco entren al corazón mismo de la orquesta y hagan preguntas a los músicos. Los niños en muchos casos han percibido cómo se toca el arpa, ¿no es cierto? Han jugado un poco con los instrumentos. Hemos tenido también propuestas de repertorios bonitos y de llegada para los niños, como por ejemplo las bandas sonoras, ¿no es cierto? Acerca Hemos mucho, hecho, claro, música de película, La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de repertorio inmediatamente llama la atención, ¿no? Genera empatía ahí con él. Genera empatía. Entonces yo creo que en ese lado estamos apostando por llegar a más gente, ¿no? Y esta cercanía también a la música popular, ¿no? Exacto. Con Dina Paucar, con Manuelcha y todos ellos. Exactamente, ese repertorio que hemos llevado al exterior nos ha servido también para llegar a un público nuevo que jamás ha ido necesariamente a un concierto de orquesta sinfónica, ¿no? Entonces tratamos de abarcar y de esa manera ser más versátil a la orquesta, ¿no? ¿Y los músicos se sienten cómodos al interpretar hoy en día un huayno? Sí, porque es parte de nuestra herencia, ¿no? En buena parte de los músicos de la orquesta, me incluyo, somos músicos también populares. Nos hemos formado en el fuero de la música popular. En lo personal a mí me apasiona la música tradicional, peruana principalmente, y contemporánea, popular de todas partes en realidad, ¿no? Y yo diría que todos los músicos hacen música popular, así que es un reencuentro con una de tus fuentes, ¿no? Y eso es importante. Y para nosotros hacer música peruana, desde la más erudita hasta la más espontánea y simple, es parte de nuestra identidad y tenemos, creo, el deber de divulgarla, ¿no? En la mejor forma posible y tal vez en los formatos tal vez no tan auténticos, puesto que no podemos llevar un huayno sinfónicamente de igual resultado sonoro que el resultado, por ejemplo, de un intérprete individual, ¿no es cierto?, que toca un charango, ¿no? Las fuentes sonoras son distintas, ¿no es cierto?, pero el espíritu puede ser el mismo, la música puede ser la misma, ¿no? Simplemente una forma distinta de mostrarla, de ¿no? presentarlo. Ajá. Sí. Estamos con el maestro Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, en una entrevista aquí en Uno por Uno, y volvemos para la segunda parte. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Uno por Uno a través de la agencia de Noticias Andina. Estamos en entrevista con el maestro Fernando Valcárcel. Con Fernando hemos estado hablando justamente de esta formación de públicos con los chicos, los escolares, llevando la orquesta para los lugares y ellos ven, se impactan. ¿Somos, Fernando, como se dice, un país musical o es una exageración? No, musical lo somos, ¿no? Y eso se percibe cuando tú vas a cualquier pueblo del Perú y tienen manifestaciones musicales hermosas, ¿no? Nuestro folclore es rico, es muy variado,
Por lo tanto, musicales somos, eso es innegable, ¿no? ¿Qué nos falta para educar más musicalmente a la población? Yo diría que falta eso, educación, ¿no? El curso llamado música, ¿no? El tema. Creo que en los música. años 60, ¿no? En los colegios daban curso de música, ¿no? Era más completo, ¿no? Y después eso se dejó de lado, ¿no? Por lo tanto hay un divorcio entre lo que es la enseñanza oficial, ¿no? Y digamos, la enseñanza que puede ser de la vivencia, de lo cotidiano, ¿no? Yo creo que en la medida en que el tema música esté más metido en los programas de educación, ¿no? Va a originar que el estudiante primero conozca, porque uno no puede querer lo que no conoce, ¿no? Claro. Y después tenga las opciones de ahondar más en el estudio de esto que es un arte, ¿no? Pero que es un arte que no es tan fácil, es un arte que requiere estudio y conocimiento previo a, ¿no? Por lo tanto, somos un pueblo muy musical, pero que necesita más formación musical. Eso creo que puede resume lo que creo, ¿no? La sinfónica, por otro lado, lo que pretendo es que llegue más a la gente, ¿no? Que sea un motivo de orgullo para el país, ¿no? Que se asocie la música o la excelencia musical con un elenco como la sinfónica, ¿no? Entonces, ese conocimiento todavía lo estamos buscando, ¿no? Porque tradicionalmente, por ejemplo, una orquesta de música clásica se relaciona a la élite, claro, ¿no? Social, ¿no? Y no, lo que debe hacer esta orquesta es llegar a todos, ¿no? Bajar. Tener los pies en la tierra. Bien puestos sobre la tierra, exacto. Y justamente, bueno, hay un compromiso personal de Fernando que me permita tutearlo. Yo conocí a su papá, el compositor Edgar Valcárcel, músico de la generación de los 50, una valiosa generación en arquitectura, en literatura, en música, ¿no? La mejor, ¿no? La mejor, yo creo exacto, que fue la mejor. Yo creo que sí. Entonces, esa generación donde también estaba el maestro César Bolaños, donde estaba Pulgar Vidal, todos ellos también de alguna manera alimentaron a Fernando. Y yo escuchaba a su papá cuando él decía, había una queja razonable, ¿no? Cuando se decía que, por ejemplo, en el conservatorio no se enseñaba todas estas piezas que se producían en el Perú, pero hoy en día se está poniendo en valor toda esta gran producción que hay, que tú hablabas de son 150 años y mucha gente no conoce, ¿no? Piensa que lo único era tal vez el Cóndor pasa y ahí quedó, nada, ¿no? Claro. Ni Valderrama con la Pampa y la Puna, la justa creo que pasaba, ¿no? Pasaba con 11. Pero tenemos un gran repertorio y Puno, por ejemplo, ahí tenemos a tu tío abuelo también, Teodoro Valcárcel. Por ejemplo, él trabajaba con los ritmos autóctonos, pero llevando a una orquestación y ahí estaba su creatividad también adicional. Exacto. En todo eso. Y esa es una partecita de lo que se ha trabajado. Hay un compromiso y hoy en día el repertorio peruano se está revitalizando y hay nuevos compositores, ¿no? Sí. Yo particularmente creo que la Orquesta Sinfónica Nacional tiene que ser principalmente de música nacional, eso está claro, ¿no? En mi caso, por tener esta cuna musical, no ha sido difícil familiarizarme con este repertorio porque lo he vivido, ¿no? Lo he visto, lo he percibido. Y por lo tanto me da una posición, ¿no? Como para decir que sí tenemos una tradición de música y de muy alta académica y de muy alta calidad. El asunto que se conozca o no es tal vez sea un poco complicado, el debate, ¿no? Claro, ¿no? Comentarlo, pero creo que nosotros tenemos ese compromiso de divulgar la música peruana, ¿no? Entonces estamos en eso, hemos hecho varios homenajes, hemos hecho un primer año en donde hicimos homenajes generacionales, ¿no? En donde nos enfocamos en las composiciones de diversas décadas, ¿no? La década del 20, la década del 50 y las décadas más recientes.
Después hemos hecho homenajes ya Particulares, particulares. a cada compositor. El año pasado hicimos a Celso Garrido Leca, este año a Teodoro Valcárcel, el próximo año a Francisco Pulgar Vidal, ¿no? Y esto con la meta de no solamente hacer la música de estos autores a lo largo de cada año, ¿no?, de homenaje, sino que se conviertan en grabaciones, ¿no?, hacer discos de esto. Exacto, ese es uno de las metas también que tiene la Orquesta Sinfónica bajo tu dirección. Cuéntame, ¿cómo vienen ya, estamos a puertas de las grabaciones? ¿Qué se viene con la orquesta en estos meses finales de año? Bueno, estamos dando el gran salto a la grabación, ¿no? Ahora en diciembre estamos dedicando una semana, tal vez un poco más, a las sesiones, ¿no?, de grabación, y vamos a empezar tanto con el maestro Celso Garrido Leca, que fue el homenajeado el año pasado, 2014, y con Teodoro Valcárcel, que ha sido el homenajeado este año, ¿no? Entonces, lo que estamos planificando es que haya sendos discos, ¿no?, de homenaje a estos compositores, y sumar a esto un tercer disco que es de Francisco Pulgar Vidal, compositor homenajeado el próximo año, ¿no? De tal manera que en diciembre del próximo año pudiéramos tener 3 producciones musicales que tal vez no vayan a tener un fin comercial, sino de difusión, ¿no? Que es lo que nos interesa principalmente, ¿no?, que esto llegue a la mayor cantidad de gente y que motive el interés, no solamente de la música particular de cada uno, sino de toda una generación, de generaciones de música peruana, ¿no? Eso va a interesar mucho a los melómanos, ¿no? A los melómanos. Diciembre es un mes de regalo. Sí. 3 compositores que van a grabar la Orquesta Sinfónica. ¿Va a hacer las grabaciones acá? ¿Dónde serán? Sí, en nuestra sala de ensayos, del Gran Teatro Nacional. Y el próximo año ya se verían ya las grabaciones. El fruto de esas, claro, ya en físico. En físico. Claro. Es que, digamos, es más un material de difusión, pero también para algunos coleccionistas va a estar a la mano para que lo compren. Sí, va a tener una venta restringida tal vez, ¿no?, en algunos locales del mismo Ministerio de Cultura, en museos, ¿no?, pero va a tener principalmente una función de difusión. Y ya que nos adelantaste, porque ya nos hablaste del próximo año, el gran homenajeado por la Orquesta Sinfónica Nacional va a ser la obra de Francisco Pulgar Vidal, sí, ¿no? Exacto. Brevemente, ¿qué otras cosas tienen en mente ya para el 2016 con la Orquesta Sinfónica? Bueno, proseguir con esta línea de excelencia artística en donde invitamos a solistas y directores de primer nivel. En cuestión de homenajes, Francisco Pulgar Vidal, Alberto Ginastera también, que es el célebre compositor argentino, de quien se celebra los 100 años de nacimiento, ¿no? Estamos planificando algunos estrenos importantes para el Perú, como por ejemplo obras de Messiaen, ¿no?, el célebre compositor francés, de Celso Garrido Leca, en ocasión de sus 90 años, vamos a estrenar, va a ser el estreno mundial de su obra El movimiento y el sueño. Tenemos prácticamente el estreno, ¿no?, de obras de Franz Liszt, de la Sinfonía Dante. Proseguimos con nuestras versiones de la música, nuestro festival de Mahler, ¿no?, porque lo empezamos hace 2 años y proseguimos este año con otras 2 sinfonías, ¿no?, las 5 y las 6, con lo cual casi completaríamos todas las sinfonías de Mahler, ¿no? Faltaría la 8, pero la 8 es logísticamente hablando es complicada, ¿no? Proseguimos también con no solamente hacer música peruana del homenajeado, sino otras obras, ¿no?, de José Carlos Campos, un compositor peruano excelente que vive en Francia. Vamos a hacer el estreno de la nueva versión de su obra más importante, ¿no?,
cuadros fantásticos andinos. Así que la idea es hacer música actual, ¿no? Moderna, peruana y universal, pero que tenga siempre un componente de novedad, ¿no? O sea, queremos hacer cosas nuevas, ¿no? Ciertamente hay espacio para las cosas clásicas como Sherezade, conciertos de Brahms, de Mozart, ¿no es cierto? Eso no cambia, pero queremos poner una oferta nueva, ¿no? Abrimos el próximo año con la participación de Eva Young. Vamos a Ese es en hacer febrero. el concierto inaugural en febrero. Tomen nota. Sí, sí. Bueno, y a lo largo del año invitados de lujo como Nelson Freire, como Gabriela Montero, como Vadim Glusman, un excelente violinista ruso-israelí, ¿no? La presencia de Miguel Jarbedoya, de David El Pino, Leticia Moreno vuelve, una violinista peruano-española, excelente. Entonces, creo que va a ser una temporada un 2016 tan importante como esta. ¿Sí? Bueno, ha sido un gusto tenerte, Gracias. Fernando, a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que la Orquesta Sinfónica no para de trabajar, siempre está en permanente trabajo. Gracias porque es nuestra Orquesta Sinfónica y la queremos mucho y la ponemos en valor siempre que podemos. Ha sido el maestro Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que ha tenido un tiempo para nosotros aquí en Uno por Uno. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias.